Estimados amigos, bienvenidos a otra presentación más del podcast El micrófono de Frank Zappi con un amigo que ya ha venido en otras ocasiones. ¿Cambiaste el nombre del podcast? Tuvimos que cambiarlo ahí. Micrófono de Frank Zappi. Sí, es mejor. Hay gente que no le gusta el nombre. Ay, me gusta la verdad. Pues, digo, Siempre y cuando cada uno tenga su micrófono, no hay problema. sí, nadie le ponga el micrófono en la boca a otro. No. Oye, Fulvio, ¿cómo está la vaina? ¿Cómo está viviendo Panamá? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ves la cosa? Hay un poquito de gente preocupada, mucha gente preocupada porque la cuestión está un poquito apretada, delgadita está la línea. Bueno, yo no diría que la cosa está un poquito apretada. La cuestión está bastante apretada para una gran parte de la población que está sufriendo de desempleo, ¿no? Si bien es cierto, la economía va a crecer este año, creo que salió un 4.2%, que es casi el doble de la media de la región, y 4 veces lo que está creciendo Europa, que está en una debacle fiscal, económica y social, producto de sus políticas públicas fracasadas. Y del multiculturalismo. Forzado. Forzado. Pero aquí en Panamá, según los últimos informes, porque todavía no han salido públicas, pero ya se sabe oficialmente de que el desempleo que va a marcar el informe del INEC de la Contraloría va a estar por arriba de los 2 dígitos. Se piensa que más o menos 10.5. ¿El más alto de la historia? ¿El más alto de la historia? Bueno, es el más alto en los últimos 20 años. Quería decir mucho. Que ya eso es bastante, ¿no? Es el último de los BTE, pero y la pregunta que nos hacemos internamente es por qué razón, si la economía está creciendo, hay esos altos niveles de desempleo y la respuesta, cualquiera que sea, tiene que pasar directamente por lo sucedido en Donoso en el 2023 con el cierre abrupto de una mina de cobre que representaba el 5% del PIB y más de 50,000 empleos. Y también pasa por todas estas protestas que se vinieron sufriendo en el 2021 por el tema de la gasolina, que era un factor externo totalmente fuera de Panamá. En el 2022 también hubo casi 2 cierres, y en el 2025 por el tema de la Caja del Seguro Social, todo que llevó a que se cerrara Chiquita y se fueran otros 25,000 empleos adicionales. Eso ha creado no solamente un vacío en la empleomanía, sino que también un gravísimo mensaje de que hacia los inversionistas, tanto locales como extranjeros, de que Panamá ya no es un país, pareciera que ya no es un país donde las inversiones son bienvenidas. Hasta el 2019, Panamá era el país que más inversión extranjera recibía en América Central y el Caribe. Hoy estamos de noveno. ¿Quiénes están de primero? Uruguay y República Dominicana, 2 países que son más o menos del mismo tamaño que nosotros, con la misma población. No tienen grado de inversión, a diferencia de nosotros, no tienen el dólar, a diferencia de nosotros, y no tienen la posición geográfica, a diferencia de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos sí están enviando un mensaje correcto de que en Panamá las inversiones se respetan, y mientras eso no cambie, vamos a seguir con un desempleo altísimo. Esos países que mencionas, además de otros que están irrumpiendo en el escenario, pues El Salvador. El Salvador viene con una fuerza no vista, a pesar de que ayer perdieron en fútbol, ¿no? Pero en lo económico vienen con una fuerza bastante respetable y han superado problemas que antes uno creía insolucionables, como el tema de la seguridad frente al tema pandillero, las maras. Además de que han pasado unas leyes muy buenas de incentivo a la inversión extranjera. Yo siempre he pensado que el principal reconocimiento de que nuestra legislación laboral está obsoleta es la creación de zonas de incentivo fiscal, laboral, de donde no aplique la legislación del Código de Trabajo. Y yo creo que en vez de seguir creando zonas especiales, ya hay que cambiar esa ley. Aquí tenemos 2 leyes
han pasado a ser intocables, y Panamá está sufriendo las consecuencias digamos que, eh, eh, situación. Esa rigidez. Esa rigidez. Una es el Código Laboral, que es de 1972, ¿no? Tiene más de 50 años, y debiera modificarse íntegramente. Yo creo que el Código de Trabajo cumplió su cometido y pasó su época, ¿no? Ahora estamos 50 años después en una época donde el trabajo ya no es eminentemente industrial, con horas fijas, en un solo lugar, sino que hay el tema de los diferentes temas de horarios, la flexibilidad en los trabajos, fuera de la oficina, y también, hay que revisar también la rigidez laboral que impide o hace muy caro y demasiado riesgoso emplear a personas, ¿no? Sobre todo en un país como este, donde el 95% de las empresas son micro o pequeñas empresas, ¿no? Que no se pueden dar el lujo de estar de repente, contratar a alguien y después de 2 o 3 años, pues la economía no lo ayudó y tiene que después despedirlo, y todo eso se forma en una rigidez que inhibe esa empleomanía. Y la otra es la de educación, que es de 1946, es más vieja todavía, ya va para 80 años. Entonces esas dos leyes, más temprano que tarde, debieran, ser revisadas, repito, integralmente, para modernizarlas y ponerles acorde con los tiempos que estamos viviendo, ya casi culminando el primer cuarto del siglo XXI, ¿no? Entonces coincidimos que ya inclusive la reforma pasada bajo la administración Pérez Valladares del Código de Trabajo se quedó corta. Bueno, porque que esa reforma nació corta, porque fue muy limitada, ¿no? Y volvamos al ejemplo, si el Código de Trabajo actual estuviera, acorde con las realidades, no habría que estar creando regímenes laborales, cada vez que se quiera hacer un polo de desarrollo distintos al código. Ahí tienes el de los call centers, el régimen laboral de las empresas SEM, los temas de los regímenes laborales de Panamá Pacífico, y entonces eso te demuestra que el Código de Trabajo actual ya no funciona. Entonces, esa es una discusión, pero esa es otra discusión que cuando se dé tiene que tomarse de una manera racional y no pasional. Fíjate que hoy en día la gente joven, en su gran mayoría, trabajan independientemente, ¿no? Muchos son emprendedores, ¿no? Con el advenimiento de la inteligencia artificial, las redes sociales, entonces, tiene que adecuarse la educación y también las leyes laborales a esa realidad. Y te termino diciendo de que, la otra es, hay que flexibilizar y desburocratizar, la metodología para establecer una empresa formal. El otro problema que tenemos, y con esto te doy la batuta de nuevo, pero con el otro problema que tenemos es que el 50 y pico por ciento, 52% de la economía panameña es informal, y eso está ligado, esa informalidad está ligado que esa gran mayoría de empresas pequeñas y micro que están informales les es muy caro, oneroso o difícil formalizarse. Entonces eso tiene que también revisarse, ¿no? Definitivamente, eso ha sido parte para mí fundamental de que no se haya reactivado la economía en este momento todavía. Mira, desde la pandemia, que fue un periodo para mí oscuro, un periodo desgraciado, un periodo donde se cerró, o sea, no había actividad económica, yo todavía cuestiono muchas cosas que se hicieron. Estas leyes no ayudaron, lo que tú dices, es difícil abrir una compañía. Hay esquemas nuevos que han trascendido el viejo esquema de trabajo del sindicato, de patronal versus el trabajador, etcétera, etcétera. Todos esos dilemas que había cuando se hizo el Código de Trabajo en el 72. Ujú. Hay gente que trabaja de su casa y gana mucho más dinero
que una persona que está tirando pico y pala, ¿no? Pero fíjate que también nosotros hemos sido una especie hemos tenido una actitud suicida de tener discusiones que lo que han hecho ha sido agravar más la situación laboral que hay en el país, ¿no? Y te pongo dos ejemplos, ¿no? Del 2023 al 2025, a punta de manifestaciones, cierres y protestas, eliminamos el 80% del PIB. O sea, acabamos con el cobre y acabamos con los bananos. Es entre los dos, eso era el 80%, perdón, no era el 80% del PIB, el 80% de las exportaciones. Sí. El 80% de las exportaciones las tumbamos nosotros mismos entre el 2023 y el 2025, que representaban además cerca de 50,000, 60,000 empleos formales, bien pagados en el interior de la República, ¿no? En Bocas del Toro y Chiriquí. Y Boquilla también, y Colón. perdón, en Bocas del Toro y en Donoso, que está en, sí, Donoso, Colón. Colón, perdón, tú conoces. Pero aguante que también generaba para acá, para Sí, concluir. no, Donoso. Y además, tenemos paralizado o casi ha habido intentos de frenar otra inversión privada, en este caso privada, en Chiriquí, que es Puerto Barú, que si no fuera por la cantidad de demandas que se le han presentado, por la misma gente que ha presentado las demandas contra el cobre, contra Río Indio algunos y y en su momento contra la expansión del canal, que eso ha hecho que esos empleos que se iban a generar, por ejemplo, en el caso de Puerto Barú, más o menos unos 3,000 empleos en el área de Chiriquí, cerca a unos 20 kilómetros de David. Donde más se necesita. Esfuerzos formales no ha podido arrancar porque están en las demandas en la corte y los inversionistas no van a hacer nada, no van a poner la plata para arrancar los proyectos si no hay una cierta visión de estabilidad. Y eso es horroroso. Entonces aquí no puede ser que cada vez que hay una inversión de cierta envergadura, pues salen las protestas ambientalistas como si el desarrollo sostenible fuera algo diferente, fuera enemigo del ambiente, lo cual no es así. Si uno revisa la legislatura y la bibliografía ambiental internacional y local, en ninguna parte te dicen que no puede haber desarrollo. En ninguna parte te dice que tú no puedes, es más, te dice que inclusive tú puedes tener desarrollo sostenible hasta en áreas protegidas, siempre y cuando tengas los estudios de impacto ambiental y tengas las medidas de mitigación para contrarrestar, primero para prevenir cualquier daño que pueda darse y si se da, poder contrarrestarlo. Y hay medidas de recuperación, pero aquí se ha querido jugar un juego de que el defender el medio ambiente implica simplemente hay que demandar todo y no hacer nada, y eso no tiene sentido, ¿no? Radicalismo. ¿Te parece? ¿No? Es un radicalismo, una mentalidad radical pendeja de izquierdas. Y digo de izquierda porque los movimientos entre sindicalistas y ambientalistas radicales son todos de izquierda. Y yo a veces me pregunto, ¿pero qué queremos como nación? ¿Por qué nos oponemos a que un área que ha sufrido tanto precisamente por el sindicalismo ortodoxo, como es Puerto Armuelles, en donde destruyeron... José Morri, ¿te acuerdas de José Morri? Sí, cómo no, tristemente célebre. Él era el Smith de hace 30 años. Sí, no, que el diablo lo tenga en su gloria. Han destruyeron la riqueza que había. Eso era la zoneita del canal, le decían en Chiriquí. Yo estuve en Puerto Armuelles en su momento cuando estaba en su apogeo. Allá había cancha de golf, habían boutiques, habían restaurantes. Había vida. Las mejores escuelas públicas estaban allá mantenidas por la Operación Bananera. Pero mira qué contradicción. A mí no me gusta etiquetar a las personas, ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada. Pero cuando uno ve y uno no entiende, o sea, Panamá es uno de los países que mejor ha desempeñado en eliminar la pobreza. Eso no lo digo yo, eso lo han dicho del Banco Mundial. Vean los informes que han salido del Banco Mundial, y hay uno recientemente de la Universidad de Harvard,
donde te hablaba que desde 1990 la pobreza estaba más o menos en 52% y para el 2019 ya estaba en un 14%, un gran avance, producto de que a nuestro estilo Panamá tenía pues siempre fue un país durante ese periodo que se veía con buenos ojos para los inversionistas y por eso lideró siempre la inversión extranjera, los niveles de número de acciones extranjeras. Y esos informes también hablan de que uno de los problemas que tiene Panamá, a pesar de su crecimiento económico, a pesar de la reducción de la pobreza y a pesar de que la clase media ha crecido y ha llegado a ser un 60% de la población, lo cual es muy positivo, siempre se mencionan de que hay un gran nivel de desigualdad, porque hay ciertos sectores, sobre todo en áreas de las comarcas y en áreas rurales del interior de la República, donde no hay mucha inversión extranjera, donde no hay inversión extranjera, tampoco hay inversión o muy poca gubernamental, y por lo tanto hay esos desniveles. Y precisamente inversiones como Puerto Barú en Chiriquí, la mina en Donoso, en las montañas de Colón y de Coclé del otro lado, porque si tú vas del otro lado, la cima te queda en Coclé. O sea, en esos lugares, y la otra es Chiquita, Bocas del Toro, ¿no? Eso, y Río Indio, que está, todas esas inversiones grandes van a crear, son inversiones que por primera vez van a llegar a esos lugares donde antes solamente había una economía de subsistencia, ¿no? Y entonces, por sí mismas, esas inversiones, al hacerse donde se están haciendo, están contribuyendo a que se reduzca esa desigualdad que tanto nos achacan los organismos internacionales y algunos sectores de la población, y yo diría que con cierta razón. Por lo tanto, me parece incomprensible que cuando entonces se dan estas oportunidades de inversiones, como Puerto Barú, Puerto Donoso, Río Indio, en las Chiquitas, son los primeros que las destruyen o que tratan de impedirlas. Entonces, para mí eso es un contrasentido total. Y por eso hay que, la mayoría de los panameños deben de evitar llevarse por las pasiones y escuchar racionalmente las argumentaciones para que se den cuenta de que en su gran mayoría mucho de lo que se afirma en contra de todos estos proyectos es más cuento que realidad, ¿no? No, pero para mí sí tiene un hilo conductor. El hilo conductor es el siguiente, Fulo, y te lo explico rápidamente. Se protesta, se logra cerrar la economía, se logra frenar, aumentan los problemas sociales, aumenta el caldo de cultivo donde las ideas estas... Y buscan el caos para llegar al poder. Claro. Eso puede ser. Y fíjate que pareciera que lo la están tesis logrando, del caos. Pareciera que lo están logrando en el tema económico, porque antes de ayer salió en los medios de comunicación, creo que fue en uno de los periódicos escritos, de que por primera vez en casi 30 años, Panamá, la inversión extranjera, la inversión, no, los capitales extranjeros fueron más los capitales que se fueron de Panamá, o sea, que los que entraron en el segundo semestre del 2025. Peligroso. O sea, es la primera vez que más plata, antes más gente metía plata en el país que la que sacaba. Y eso incluye empresas, personas, pero en este último semestre del 2025 han sido más lo que retiraron que lo que reinvirtieron. ¿Y eso por qué? Volvemos a la confianza. Si cada vez que hay una inversión de este tamaño van a salir grupos organizados a presentar demandas sin razón, a cerrar calles, crear el caos, eso va a espantar a cualquier persona que piense invertir en el país. Y si no hay inversión, no hay trabajo, ¿no? No, y entonces, bueno, y si no hay trabajo, la explicación simplista que van a decir, no hay trabajo porque el sistema lo que reproduce es la pobreza. Pero el sistema, según el informe de Harvard que te estoy leyendo, que te acaba de mencionar, y lo que dice el Banco Mundial, precisamente el sistema que hemos tenido, imperfecto en muchos lados, obviamente,
Imperfecto aquí también. Pero no, imperfecto aquí también, ¿no? O sea, a pesar de todas las grandes imperfecciones en justicia, también en temas de servicios públicos, etcétera, etcétera, a pesar de eso, ese sistema que tenemos ha hecho que Panamá reduzca la pobreza de un 52 a un 14% de 1990 al 2019 y que ahora en día se considere que el 60% de la población panameña es una población de clase media independientemente del sector que se ubique. Entonces, lo que dice es que tenemos que seguir ese camino, pero mejorarlo. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Bueno, reduciendo el tamaño del Estado, reduciendo el gasto público, reduciendo la burocracia, ¿no? Reduciendo la planilla en cierta forma y tener una carrera administrativa que promueva y que promueva y atraiga a las mejores cabezas y a los mejores profesionales para que sean funcionarios públicos mejores pagados y profesionalmente y tenemos que también mejorar enormemente el tema educativo, porque hoy en día, a pesar de que le damos a la educación creo que 5% del PIB, tenemos los mismos problemas que hace 2 años antes que le diéramos ese 5%, porque antes era como el 3% y el sistema después se le subió al 5% y el sistema está igual o peor, porque el problema no es educativo, no es un problema de plata, es un problema de que el sistema colapsó. Ha colapsado totalmente por su centralismo, por su burocracia, por su politización. Entonces, esto también tiene que verse. Entonces, eso, y en cierta forma, yo creo que el tema de las leyes especiales, por ejemplo, las leyes especiales que son las que determinan que un grupo importante de los funcionarios públicos tengan aumentos automáticos independientemente de su productividad o responsabilidad en la cuestión, hacen que el presupuesto sea muy rígido. ¿Por qué ha sido tan difícil reducir el gasto público? Gran parte por esas leyes especiales. Si tú sumas los subsidios más las leyes especiales, eso se lleva el 70% de los ingresos anuales que recibe el gobierno. Entonces, eso quiere decir que ese 70% no solamente no se puede reducir, sino que sigue aumentando todos los años, cada dos años. Porque cada 2 años creo que se dan los aumentos especiales. Entonces, todo ese tema tiene que verse. No sé si se va a poder ver todo en este quinquenio. Digo, ya tenemos el tema del seguro social, entonces, pero digo, son temas de arrastre que debieron haberse tocado hace mucho tiempo. Bueno, Martín en el 2005 tocó la ley del seguro social, pero después vino Martinelli, Juan Varela y Nito Cortizo y patearon la bola en todos estos otros temas, ¿no? Así Sí, que, y la bola fue pasando y ahora... bueno, y ahora está Mulino que está tratando de meterse en temas que nadie más se había querido meter y bueno, está pagando el precio político, pero bueno, él ya ha dicho que a él no le importa tanto su caudal político porque él después de aquí se va para la casa, así que hay que aprovechar esas intenciones para decir que se puede hacer lo más posible, porque también no sabemos qué va a venir después, ¿no? Sí, nadie sabe qué puede pasar. Y los partidos políticos, lamentablemente, creo yo que no han aprendido. Yo soy miembro del Partido Panameñista, yo he sido miembro del partido político hace más de 40 años, eh, pero eso no me hace ser una persona con mentalidad de rebaño, ni mucho menos estar ciego a las realidades. Después, las elecciones del 2024 creo que me dieron un mensaje muy claro, por lo menos a nivel legislativo, de que se necesitaba un cambio. Ahora, yo no sé si por un lado, si los partidos políticos, e incluyo el panameñista, que es donde yo estoy, como el PRD, por decir que son los más grandes y los que están ahora mismo en un rumbo de cambiar su junta directiva, lo han comprendido, porque pareciera que más que un cambio de un cambio de dirigencia, lo que hay más bien es un quítate tú para ponerme yo. También yo creo que fue positivo para el país que en la Asamblea haya surgido una casta nueva de políticos
digamos que pues independientes, pues, o de libre postulación, Igual como- estaba de una pandemia, tienen creo que son un grupo importante, ¿no? Más o menos 20 y pico personas, y eso es positivo, ¿no? Porque la diversidad es positiva. Lo que yo no sé es si es que ellos también están claros en lo que hay que hacer, porque algunos pues siguen impulsando iniciativas que se alejan del camino que ha hecho que Panamá haya subido estos niveles de éxito, ¿no? Entonces, para hacer una síntesis de lo que hemos hablado hoy, camino al éxito, igual, menos Estado, menos burocracia, reformar el código de trabajo, reformar o modificar completa y absolutamente esa ley orgánica de educación, porque la realidad de hace 30, 40, 50 y hasta 70 años atrás no es la misma que tenemos hoy. Así es, así es. Y como todo cambia, no puede ser que sigamos ligados a estas leyes. Mira, aquí tenemos normas, por ejemplo, del Código de Trabajo, para ponerte una, ¿no? Que si trabaja, o sea, todo el mundo está claro que tiene que tener por lo menos un día de descanso semanal, ¿no? Y tienes un mes de descanso, por cada 11 meses tienes un mes de descanso. Eso no está en boga. Pero, por ejemplo, aquí, si tú quieres trabajar, si una persona quiere trabajar un domingo, se le cobra, creo que son 150% de recargo. Y entonces, pero ¿por qué si tú le das el sábado o le das el martes, por qué tienen que de todas maneras Se poner castiga a el la domingo? empresa. No, bueno, yo creo que eso viene esa es una norma, y yo no le echo culpa a este código de trabajo, no, históricamente, pero eso yo creo que es una norma que ha estado ligada históricamente en nuestras leyes laborales y también en otras en Latinoamérica, producto de la histórica intervención que tuvo la Iglesia Católica en esa conjunción que había con el Estado. Y eso se hizo en su momento, pues está bien, pues, para promover la asistencia a la misa, ¿no? Yo soy católico, yo no soy ateo, aclaro, yo soy católico, no voy mucho a misa, casi nunca me confieso, tampoco comulgo. Sí. Toda mi confesión la hago directamente, yo no necesito a un cura que esté enfrente mío para confesarme pero yo soy un hombre de fe, ¿no? Pero yo creo que hay todavía normas como esa, como las famosas leyes secas, ¿no? Que no te, las famosas leyes secas también en Semana Santa y cosas también están ligados Y en con eso, verdad es letra. hay que superar, ¿no? Y esas son, digo, no es que haciendo y cambiando estas cosas vamos a arreglar el país, pero son pequeñas cosas que, por ejemplo, del turismo y cosas así te pueden ayudar Claro, la ley o seca. sea, ¿por qué tiene que meterse el Estado a estar regulando temas como ese? Mira lo que está pasando con la educación privada. Eso, hablamos de Se eso. han presentado más de 8 proyectos que buscan regular las escuelas privadas del país. Y yo me pregunto, ¿las escuelas privadas son privadas? No me pregunto, yo afirmo. O sea, aquí es el problema que tenemos que entender es que el Ministerio de Educación debe regular las escuelas públicas, las escuelas oficiales, las que se financian con los impuestos de los contribuyentes. El ministerio, una de las reformas que debe haber en la próxima ley a mi criterio, de la ley de educación pública, es dejar bien claro de una vez por todas que las escuelas privadas, el Ministerio de Educación debe tener una mínima regulación, ¿no? Si acaso un registro para llevar una data o algo así, pero las escuelas privadas deben ser reguladas por los por las personas que van a esa escuela, y el Estado no debe meterse. Así debe haber una libertad de cátedra, ¿no? Y no tiene que haber aprobaciones curriculares centralistas, ¿no? Aquí deben haber coescuelas que pudieran tener y escoger el currículum que ellos aprueben. Si es un currículum malo, yo te aseguro que gran mayoría de las personas no van ahí y esa escuela va a cerrar. Pero lo grave es que con estas escuelas, con estos intentos de regular que se han presentado en la asamblea de las escuelas privadas, lo único que van a causar es que hayan menos escuelas privadas. Y yo, aunque no tengo cifras exactas, yo me atrevo a asegurar que más de la mitad, mucho más de la mitad de las escuelas privadas que hay en el país son escuelas privadas de estratos sociales humildes. No son las que te cuestan 500 o 300 dólares al mes. No, esas son las menos, ¿no? Entonces,
todo esto me temo que va a eliminar la escuela privada, que es que se ha convertido en una especie de salvavidas, que los padres de familias muchos se sacrifican para estar a tener sus hijos ahí, porque debido a los pésimos resultados que están saliendo, están dando el sector oficial educativo. Antes de ayer salió otra noticia, que creo que te la mandé. Que Y es un análisis de eso. 20 escuelas privadas ya anunciaron al Meduca que van a cerrar en el 2026. Más de 20 escuelas privadas. Entonces, y el otro, y yo cierro y termino esto. Esto es un tema que va a tener que ser tocado constitucionalmente. Porque lamentablemente la Corte Suprema de Justicia, que tiene como función interpretar las leyes de la República de acuerdo a su redacción y defender la constitucionalidad en un fallo horroroso, espantoso, alejadísimo del texto constitucional, estableció y dijo que la educación privada es una concesión del Estado, cuando eso no es lo que dice la Constitución y tampoco es lo que dice la ley orgánica de educación. Las escuelas privadas son empresas privadas como cualquier otra empresa que se dedica a educar. La educación no es un monopolio estatal. Así no lo establece y no le pertenece. La educación no le pertenece al Estado. O sea, el decir que la educación privada es una concesión, eso quiere decir que aquí puede llegar un gobierno mañana y decir que ellos son los únicos que pueden dar clases en sus escuelas públicas. Y se acabó. O simplemente cerrarlas y decir, yo no voy a dar clases, pues, no me da la gana, pero tampoco tú puedes hacer una privada. Eso es horroroso y ese fallo es gravísimo, y la única forma de arreglar ese precedente va a ser aclarándolo más todavía en la Constitución, de que una cosa son las escuelas públicas u oficiales que se financian con fondos públicos, y esas son las que el Meduca debe regular. Y otra cosa son las escuelas privadas, que cada escuela privada puede tener sus propios trabajadores, determinan cuándo y cuánto paga y cómo despide o no a sus personas, y quiénes son los estudiantes que curricularmente van a participar de su academia. Y eso va a crear competencia en el sector y también va a obligar a las del sector público a mejorar su capacidad educativa, que esperemos ser de pronto, ¿no? Queremos concluir con esta reflexión sobre la educación, porque como bien lo dijiste, esa noticia a mí me alarmó, de que estén cerrando 20 planteles privados. O sea, ya se sobrecarga el gobierno, y una de las quejas más importantes que tienen los inversionistas extranjeros es: Panamá carece de recurso humano o del capital humano para enfrentar los nuevos desafíos. Y uno de esos grandes problemas que tenemos es que no somos un país bilingüe. Y te voy a decir una cosa, ¿tú sabes cuántos años los estudiantes de escuelas públicas dan clases de inglés? 11 años. O sea, desde primaria hasta secundaria, todos los años les dan clases de inglés. Y yo pregunto, ¿qué porcentaje de estudiantes de escuelas oficiales salen bilingües luego de 11 años de estar dando clases? O 10. Sí. ¿No? O sea, eso te está diciendo que esos profesores de inglés, en su gran mayoría, a lo mejor dan las clases de inglés en español. Sí. Digo yo. No, porque ¿cómo es posible? Hoy en día yo me puedo meter. Yo hablo inglés, pues mi familia es de Colón y yo hablaba, mi mamá no hablaba inglés, ese inglés medio colombiano. Medio chombonia. Medio colonense. Y mis tíos hablaban así, pero yo hablo inglés bastante bien y estudié después afuera, pero cualquiera persona se mete en un programa de estos aquí, en 6 meses sale hablando inglés. ¿Cómo es posible que las escuelas públicas oficiales se dan 10, 11, 5 años de inglés? Y yo te aseguro que cuántos estudiantes, qué porcentaje de los estudiantes
que cogen ese curso de inglés oficial que dura por lo menos 10 años, salen bilingües. Yo me atrevo a decir que 10, 3, 5, 1, Al Estado le 20. le saldría más barato ir donde. Matricularlos en una escuela y en vez de tener 10 años dando clases de inglés, en un año salen bilingües, Así es. ¿no? Así que Bueno, quedamos hasta ahí full. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver si salvamos la patria. Bendiciones a todos.